Existe un instante imperceptible, un segundo suspendido entre la vigilia y el sueño, donde el mundo físico se disuelve y la mente humana entrega su control. Durante miles de años, la humanidad ha considerado el acto de dormir como un simple proceso biológico, una pausa necesaria para restaurar la carne cansada. Pero las escrituras antiguas, los textos apócrifos y la tradición mística cristiana guardan una verdad mucho más inquietante. La noche no es un mero fenómeno astronómico causado por la rotación de la Tierra. La noche es un territorio espiritual, un velo que se adelgaza y un umbral donde las leyes del mundo visible dejan de imperar. Cuando apagas las luces de tu habitación y cierras los ojos, no estás simplemente descansando, estás cruzando una frontera. Tu conciencia abdica su dominio sobre tus sentidos. Tu cuerpo cae en un estado de parálisis temporal y tu alma queda expuesta en la penumbra. En ese preciso momento, la protección del intelecto desaparece. Y es aquí donde surge la gran interrogante que ha obsesionado a teólogos, exorcistas y sabios de la antigüedad. ¿Qué sucede realmente en el plano invisible cuando una persona decide dormirse sin haber levantado antes una muralla de oración? Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones apocalípticas de San Juan, la oscuridad siempre ha sido algo más que la ausencia de luz. La oscuridad es un reino en sí mismo, un dominio gobernado por jerarquías, potestades y fuerzas que operan en las sombras de la realidad. En los Salmos, David no pedía protección únicamente contra las espadas de sus enemigos terrenales, pedía ser librado del terror nocturno. ¿A qué se refería el rey poeta? ¿Qué tipo de entidad o fuerza se despliega en el cosmos cuando el sol se oculta, esperando el momento exacto en que la mente humana apaga sus defensas? La cultura moderna nos ha enseñado a desestimar el mundo de los sueños y los acontecimientos nocturnos como meras alucinaciones del subconsciente. Nos han hecho creer que la oración antes de dormir es tan solo una costumbre infantil, una rutina piadosa o un verso repetitivo para calmar a los niños en la oscuridad. Pero si examinas la historia sagrada con el rigor de un investigador y la profundidad de un teólogo, descubrirás que la oración nocturna jamás fue concebida como un ritual trivial. Era, y sigue siendo, un acto de guerra espiritual, un código de acceso al escudo divino, una declaración de autoridad antes de adentrarse en el terreno más vulnerable de la existencia humana. El tiempo no es homogéneo. Ellos dividían la noche en vigilias, tramos específicos donde el mundo espiritual experimentaba transiciones de poder. La tercera vigilia, esa que transcurre entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, siempre ha sido considerada por las órdenes místicas y las tradiciones antiguas como la hora del máximo silencio, pero también de mayor tránsito de fuerzas invisibles. Es la hora en que el ruido de la actividad humana cesa por completo, dejando un vacío que debe ser llenado por algo. Si ese vacío no es sellado con la presencia de Dios a través de la oración deliberada, queda expuesto. La oración de la noche no es una petición pasiva, es un acto de demarcación territorial. Es el equivalente espiritual a pintar los dinteles de tu hogar con la sangre del pacto antes de que la sombra pase de largo. Imagina por un momento entrar a una ciudad desconocida y peligrosa en la absoluta oscuridad, dejando las puertas de tu refugio abiertas de par en par. Nadie con sentido común cometería semejante imprudencia en el plano físico. Sin embargo, millones de personas cometen ese exacto error en el plano espiritual cada noche. Se acuestan cargando el estrés del día, la ira impía de una discusión, las imágenes impuras consumidas a través de pantallas, o simplemente la indiferencia de un corazón helado, y luego se sorprenden al despertar con una sensación de pesadez, vacío o desesperanza. ¿Qué ocurrió mientras dormías? ¿Qué influencias tuvieron acceso al templo de tu mente cuando no había ningún guardián en la puerta? La Biblia insiste una y otra vez en el mandato de velar y orar. Pero, ¿qué significa realmente velar cuando tu cuerpo físico necesita descansar inevitablemente? Significa encomendar el espíritu. Significa activar una guardia celestial que no duerme ni descansa mientras tú te encuentras en el estado de mayor fragilidad. Pero para entender el verdadero peligro de ignorar este mandamiento divino, debemos ir más allá de la superficie y examinar los textos antiguos que la historia decidió dejar en las sombras. Debemos explorar lo que los sabios bíblicos sabían sobre las entidades que operan bajo la cobertura de la oscuridad. Sin embargo, es precisamente en este punto donde la historia toma un giro mucho más oscuro. Para comprender la verdadera naturaleza del peligro que acecha la penumbra, debemos sumergirnos en la teología de los padres del desierto y en los manuscritos hebreos que estudiaban minuciosamente las dinámicas del mundo invisible. En el Salmo 91,
Versículo 5. El salmista pronuncia una frase cargada de una precisión casi quirúrgica. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Los eruditos modernos a menudo leen estas palabras como una simple metáfora sobre los miedos irracionales de la oscuridad. Sin embargo, en el texto hebreo original y en las traducciones más antiguas como la Septuaginta, el terror nocturno no es un sentimiento abstracto, es una entidad, un término técnico para describir a ciertos principados que ejecutan sus incursiones exclusivamente cuando la luz solar se retira. En la tradición mística judía y en los comentarios rabínicos del Midrash, la noche se divide no solo en tramos de tiempo, sino en dominios de autoridad espiritual. San Pablo, escribiendo la iglesia de Efeso, identificó a estos oponentes invisibles no como carne ni sangre, sino como gobernadores de las tinieblas de este mundo. Observa la terminología utilizada por el apóstol, gobernadores de las tinieblas. Hay agentes del mundo caído cuya jurisdicción operativa se activa cuando la creación entra en la sombra. Antiguos llamaban la opresión nocturna, un peso invisible sobre el espíritu que se manifiesta a despertar como una fatiga inexplicable, una apatía profunda hacia las cosas sagradas o un resentimiento injustificado hacia quienes te rodean para rastrear el origen de esta guerra invisible por el control del descanso humano. Es necesario acudir a textos que exploran los pasajes más oscuros del Génesis. En los fragmentos de los rollos del mar sin la cobertura de la oración nocturna, el alma duerme sin su armadura. Queda expuesta a lo que los teólogos muertos y en el libro de Enoch se detalla la caída de los Grigori, o los vigilantes, seres celestiales que abandonaron su morada original para intervenir en la historia humana. La tradición apócrifa sostiene que estos seres aprendieron a manipular los estados de conciencia de los hombres, utilizando el espacio del sueño para transmitir artes prohibidas, visiones engañosas y pasiones desordenadas. Los sabios que preservaron estos escritos entendían que el espacio del sueño es un campo de batalla histórico. No es un vacío. Cuando la mente consciente se apaga, la imaginación humana queda como un lienzo en blanco. Quien logre pintar en ese lienzo durante la noche determinará las acciones, las emociones y los deseos del individuo al día siguiente. Esta es la razón por la que el rey David escribía en los Salmos con tanta insistencia sobre la meditación nocturna. En mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. David no solo oraba para pedir cosas a Dios, oraba para impregnar su lienzo mental con la presencia del Creador antes de que cualquier otra fuerza intentara trazar su propia agenda. Cuando una persona omite la oración antes de dormir, está abriendo una brecha en la muralla. Permite que la cizaña espiritual sea plantada en la tierra fértil de su subconsciente. ¿Cuántos matrimonios han comenzado su deterioro por desacuerdos sembrados en amarguras nocturnas no entregadas a Dios? ¿Cuántas adicciones y comportamientos destructivos se gestan en las fantasías y pensamientos obsesivos que se dejan vagar libremente justo antes de perder el conocimiento en la cama? La oración antes de dormir no es un simple formalismo religioso, es el acto de purificar la fuente antes de beber de ella. Es el filtro espiritual que impide que la contaminación de un mundo caído penetre en las capas más profundas de tu ser. Hay un fenómeno que trasciende culturas, épocas y religiones, un punto de encuentro donde la neurología y el mundo espiritual parecen colisionar de frente: la parálisis del sueño. La medicina moderna la describe como una disociación en la que la mente despierta antes de que el cuerpo recupere el tono muscular, provocando alucinaciones hipnagógicas y una angustiosa sensación de sofocación. Sin embargo, al estudiar los registros de la iglesia primitiva y los escritos de los exorcistas medievales, encontramos descripciones idénticas etiquetadas con un nombre muy diferente: la visita de las sombras nocturnas. Lo inquietante de este fenómeno no es solo la incapacidad de moverse o la presión física sobre el pecho que millones de personas reportan en todo el mundo. Lo verdaderamente revelador es el patrón común que acompaña a estas experiencias: la abrumadora presencia de una maldad consciente, una entidad que acecha las esquinas de la habitación, observando, esperando, consumiendo el dolor y el pánico del individuo. ¿Es una simple falla bioquímica del cerebro fatigado, o es la manifestación visible de lo que ocurre cuando el espacio físico no ha sido santificado y protegido por el poder de la oración? Los antiguos monjes del desierto, como Evagrio el Póntico, registraron que las personas que descuidaban la oración de la noche eran invariablemente las más atormentadas por estas presencias opresivas. Notaron que la oración al acostarse genera un cerco de protección alrededor de la mente y la habitación, un perímetro espiritual que las fuerzas de la penumbra no pueden traspasar legalmente, porque en el reino espiritual todo opera por leyes de legalidad y autoridad. Cuando te acuestas con el corazón lleno de ira, lujuria, rencor o simple descuido espiritual, estás extendiendo una invitación implícita.
Estás dejando una puerta de tu casa espiritual entornada. Y las fuerzas que vagan en la oscuridad no necesitan una puerta abierta de par en par. Les basta con una sola rendija. Por eso las Escrituras advierten con una urgencia casi desesperada en el libro de Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Noten la conexión temporal directísima. No dejes que llegue la noche llevando contigo la amargura del día, porque ese estado emocional se convierte en el derecho legal para que el adversario reclame espacio en tu descanso. Pero, ¿qué sucede cuando la noche finalmente cae y las puertas del mundo invisible se abren por completo? ¿Qué ocurre con aquellos que han aprendido a usar la oración no como un rezo vacío, sino como una espada en la oscuridad? Sin embargo, es aquí donde la verdad toma una dimensión aún más profunda y perturbadora.